A continuación, la voz editorial en Hechos Ecuador con el doctor Juan Falconi Puig. Buenas noches, estimados amigos y la audiencia de Hechos Ecuador. Se me ha pedido que haga una breve intervención sobre distintos aspectos, principalmente legales y jurídicos, de lo que hoy por hoy está ocurriendo en Ecuador. Y me parece oportuno, me parece muy importante y muy interesante que la audiencia en particular de Hechos Ecuador y la ciudadanía en general tengan una información básica de las principales normas y las principales reglas, leyes que tienen que ver, que dicen relación al juicio político, a las funciones del Estado, a las atribuciones de la Asamblea Nacional, a las atribuciones mismas de los jueces también. Entonces empezamos por señalar que todos los habitantes en Ecuador tienen un acceso pleno y gratuito a la justicia. El punto de partida es tener esto en claro, que hay un acceso a la justicia. Pero obviamente en la práctica ese acceso a la justicia se torna selectivo y es tan sencillo como mirar, por ejemplo, la carátula de los juicios, que todo expediente en la parte escrita tiene una carátula, la carátula de los juicios para saber quién ganó o quién va a ganar, porque según quién es la otra parte, según la fuerza política, el poder económico de la otra parte, se inclinan las decisiones judiciales. Había un autor famoso de derecho que solía decir, para ser imparcial hay que tener mucho dinero en el bolsillo. Y esto se aplica y se ve en Ecuador todos los días. Empecemos entonces por señalar más en detalle ese acceso a la justicia. Es garantía constitucional. Está prevista en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice claramente que el acceso a la justicia es gratuito y la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita sobre todo de sus derechos, debe estar plenamente garantizada con sujeción a los principios de inmediación, celeridad, y que en ningún caso quedará una persona en estado de indefensión. El incumplimiento, a su vez, se dice en esa misma disposición constitucional, de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. Esto tiene una concordancia en la misma Constitución, en el artículo 168, varios numerales, en el que en el primero de esos numerales del artículo 168 se establece que la función judicial gozará de independencia interna, esto es dentro de la misma función judicial, y externa, esto es en lo que dice relación a entes, organismos o sujetos fuera de la función judicial, interna dentro de los mismos jueces de la función judicial. Y ese es, y hemos visto insistentemente, ese es el aspecto político y la permanente pugna a propósito del Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura es el ente de gobierno y administración de la función judicial y de alguna manera ejerce una influencia interna en los jueces y muy importante y muy trascendente en más de una oportunidad, ¿verdad? Entonces, se dice de un lado que no le metan mano a la justicia a través de los nombramientos en el Consejo de la Judicatura, pero del otro lado se dice también que más bien se le saque la mano a la justicia que ya la tiene metida en ese mismo organismo. Entonces, esto es importante que quede claro para que en la audiencia en particular y la ciudadanía en general vaya tomando verdadera dimensión de los aspectos jurídicos de por medio. Podemos hablar inmediatamente después del acceso a la justicia de la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica se fundamenta, es necesario, es indispensable que se tenga esto claro, se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. La clave de la norma jurídica es que sea previa, porque no puede, y es un axioma jurídico, además de que es una disposición legal, que la ley no puede tener efecto retroactivo, no rige para el pasado y rige
desde su expedición en adelante. Entonces la norma tiene que ser previa a la situación que se regula, ¿verdad? Esa es la seguridad jurídica. Y las normas tienen que ser claras. Esta claridad dice relación directa a la interpretación. Y vamos a hacer una breve mención a la interpretación, particularmente la interpretación de la norma constitucional o la interpretación que hace la Corte Constitucional, que es el órgano encargado de la interpretación constitucional y por supuesto, con un aspecto de ser el único órgano encargado de la interpretación constitucional. Pero la norma clara no requiere interpretación. La norma, sea constitucional, sea legal, que es clara, lo que requiere es una aplicación directa, inmediata, ¿verdad? La Constitución es la norma suprema, eso lo tenemos claro, y prevalece sobre cualquier otra norma. Y la interpretación obligatoria, mandatoria, es la de la Corte Constitucional. Pero volveremos después de un momento a esto, porque esa interpretación de la Corte Constitucional, repito, cuando la norma es clara, no cabe interpretación. La regla de oro, la regla inveterada de todo, desde que viene desde el Código de Napoleón, que no es otra cosa que el Código francés de 1803, dice que la interpretación de la ley funciona primero en atención al literal claro de la ley, de las palabras de la ley. Si la ley dice oscuro, es oscuro. Si la ley dice verde, es verde. Si la ley dice día, es día. Y eso no requiere interpretación, sino aplicación directa. La interpretación de la ley o de la Constitución o de la Constitución procede básicamente cuando hay oscuridad de la ley, cuando el sentido de la ley no es claro. No es que en cualquier momento, porque la Corte Constitucional, valga anticipar esta opinión, no tiene facultades legislativas, no tiene facultades para reformar la Constitución, solo tiene facultades para interpretar. En la interpretación, y cierto que en materia constitucional hay unos elementos adicionales, como la interpretación dinámica, la interpretación progresiva, etcétera, pero no tiene la Corte Constitucional, téngase claro, facultades legislativas y no puede arrogarse esas facultades legislativas. Eso atenta directamente contra la seguridad jurídica, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de que los jueces de cualquier rango cometan hechos que van en contra de la ley? Simplemente que los hechos que van en contra de la ley, haciendo lo contrario de lo que la ley manda o no cumpliendo con lo que la ley dispone, se puede cometer un delito denominado de prevaricato, ¿verdad? Pero en el caso específico de la materia constitucional, ese delito de prevaricato se lo han exonerado. Y se lo han exonerado de una manera realmente improcedente, porque se lo han exonerado a partir de una sentencia por ahí del 2011, después otra sentencia por el 2015, en la que un caso particular y la interpretación particular es solo para el caso en concreto, no es la interpretación particular que hace el juez o cualquier juez para general, porque el principio es que solo al legislador le toca interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. A partir de la Constitución del 2008 se cometió el error, porque es un error jurídico y constitucional, de darle una facultad de interpretación general a la Corte Constitucional, pero que aún así esa interpretación general no puede reformar la Constitución, porque no se le ha conferido una facultad de reformar ni de legislar en materia constitucional. No tiene la Corte Constitucional facultades para cambiar el texto constitucional, ni siquiera a pretexto de interpretación, ¿verdad? Porque todo esto al final del día atenta contra el principio de buena fe y lealtad procesal.
que corresponde a todo tipo de proceso, sea de los procesos constitucionales para abajo o cualquier otro tipo de proceso. Los jueces están obligados, y sean jueces constitucionales o jueces comunes, jueces ordinarios, a que prevalezca, hacer prevalecer que las partes y los abogados se respeten y observen una conducta de respeto recíproco, una conducta de ética, teniendo el deber de actuar de buena fe y con lealtad procesal. Porque el juez, decía un famoso autor, Couture, el juez tiene que creer, cree lo que las partes le alegan, cree lo que las partes le dicen. Entonces, cuando se engaña al juez, lo que se comete es fraude procesal. Y eso afecta también de manera significativa, y ahora mismo vamos a señalar a continuación un ejemplo, afecta de manera significativa al principio de verdad procesal, de lealtad procesal y de buena fe en el proceso, ¿verdad? Entonces, todo esto está coordinado y en el Código Orgánico de la Función Judicial se repite ese principio de lealtad procesal. Hay muchas normas que van directamente a ese aspecto y el punto estriba en que los jueces tienen que necesariamente respetar y hacer respetar ese principio de lealtad procesal. No cabe el engaño al juez, no cabe y no se admite, si es que se demuestra que se puede demostrar, a veces más fácil, a veces no tan fácil, el fraude procesal. Pero el fraude procesal es el engaño al juez, la estafa procesal es más grave todavía y eso afecta al juez y va para la contraparte. Y entonces, pero esto se torna realmente inadmisible, irresistible, increíble cuando el juez es parte del fraude procesal, cuando el juez es parte del engaño que se fragua en perjuicio del sistema, porque es todo un sistema, del sistema jurídico de la República o de la otra parte en un proceso en concreto. Todos estos aspectos dan lugar a lo que se denomina el abuso del derecho. El abuso del derecho que consiste en que el titular excede irrazonablemente, quien hace el titular del abuso del derecho, excede irrazonablemente y de modo manifiesto de los límites que impone la ley para una demanda, para una contestación, para un acceso a la justicia, ¿verdad? Para que no se perviertan el orden, la moral y la conducta ética dentro del proceso. El abuso procesal, el presentar demandas infundadas. El abuso procesal es presentar un sinnúmero de demandas, y me voy a referir después un momento a esto también, que son repetitivas, etcétera, para crear todo un daño moral. Un daño moral si se trata de la contraparte, un daño moral que puede ser más amplio, y ese daño moral afecta a la comunidad, afecta a los individuos en particular, pero puede afectar a la comunidad. Y esto es lo que los jueces hoy por hoy no tienen presente, no le hacen caso, simplemente no creen que para ellos no existe el daño moral, ni que para ellos lo resuelvan y lo conozcan el daño moral, ni que ellos pueden ser sujetos del daño moral. Esto es indispensable que se tenga claro, porque hoy por hoy en la República se van perdiendo los valores, se van perdiendo la información y estamos sujetos realmente a las más arbitrarias decisiones judiciales, y que da lugar a su vez o vienen de las más arbitrarias e improcedentes reclamaciones judiciales, y muy particularmente de un tiempo a esta parte, en esta época, con las acciones de protección. Las acciones de protección son acciones que están previstas en la Constitución a partir de las últimas, de la Constitución del 2008 particularmente, y que da lugar a ejercer esa acción cuando hay la violación concreta, no de cualquier derecho, sino de derechos reconocidos en la Constitución. Ahí es cuando se puede interponer una acción de protección cuando hay vulneración particular de los derechos, ¿no es cierto? Pero es importante tener presente que dentro de ese objeto de las acciones de protección, obviamente que no está claro ni están amparados otros derechos en particular que están específicamente señalados.
¿verdad? Porque siguen una ruta específica como el habeas corpus, el acceso a la información pública, etcétera. La protección de los derechos constitucionales en general se la ejerce a través de una acción de protección. Pero uno de los requisitos que va vinculado tanto al acceso a la justicia cuanto a la buena fe procesal y a la lealtad procesal es que esas acciones de protección que ponen en movimiento a los jueces constitucionales no pueden ser usadas de manera abusiva, hemos comentado ya brevemente sobre el abuso del derecho, ni de manera repetitiva, como acaba de ocurrir, y vamos a dar el ejemplo, como acaba de ocurrir, que se interpone 2, 3 y más acciones de protección sobre el mismo hecho, a ver con cuál, por decirlo, como se diría vulgarmente, con cuál pega, con cuál aciertan a obtener un resultado favorable mediante una acción de protección, ¿no es cierto? Entonces, esas acciones de protección que están desarrolladas también en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y en la Ley Orgánica de la Jurisdicción y Garantías Constitucionales, prevén que no puedan proponerse más de una por la misma razón, por los mismos motivos, en la misma materia. ¿Sí me explico? O sea, no se puede, y como se acaba de hacer, que lo estamos viendo inclusive, se acaba de hacer por parte del Consejo de Participación Ciudadana, que se planteó una acción de protección ante el juez de la Concordia, que se comete pues realmente, por calificarlo de alguna manera, alguna ligereza increíble al admitir una acción de protección cuando no procede, porque no puede un juez afectar las atribuciones constitucionales netas, típicas de otro órgano del Estado, y nada menos que el órgano legislativo. No es la Asamblea el primer poder del Estado, pero ciertamente es la función del Estado donde se concreta la democracia, donde se ejerce la democracia, porque ahí están ahí representados todos los sectores políticos de la República, los que tienen cierto nivel de votos para arriba. Y entonces están distintos sectores. Están los gobiernistas en cualquier gobierno y está la oposición en cualquier gobierno. Y esa es legítima y la oposición es válida porque de una u otra manera ayuda a gobernar. La oposición, salvo la oposición ciega, salvo la oposición inoportuna, necia, la oposición a veces ayuda a gobernar porque está en la línea de no acatar necesariamente todo lo que dice el titular de la función ejecutiva. Y en Ecuador hoy por hoy vemos que desde la función ejecutiva se ha manipulado y se ha abusado del ejercicio de los cercanos a la función ejecutiva, del ejercicio de esas acciones de protección. ¿Cómo si no entender que el mismo presidente actual presidente que se posesionó con la policía, defenestrando a la presidenta anterior, él mismo declara y desiste de una segunda acción de protección, lo que es un abuso del derecho, que lo declara y lo admite, de una segunda acción de protección planteada ante un juez de Quito, después de que la primera sobre la misma tema, la misma materia, fue planteada ante un juez de la Concordia. Esto es realmente inaudito, es increíble, pero se está viendo desde las máximas autoridades y funcionarios del Estado. ¿Qué esperar después entonces de los primeros niveles? Y ahí vale un paréntesis muy breve para que esto quede claro para la audiencia en general. Es decir, ¿cómo es esto de que un juez de la Concordia y una Corte Constitucional, etcétera? Es muy sencillo. El control de la constitucionalidad puede ser concentrado, que es en un tribunal constitucional, o difuso en cualquier juez que actúa como juez constitucional cuando se trata de materia constitucional. Y nosotros en Ecuador tenemos un sistema mixto. Tenemos que cualquier juez de cualquier materia penal, del trabajo, etcétera, pueda civil, pueda pronunciarse y actuar como un juez de garantías constitucionales. Y eso es independiente del control concentrado y de la facultad de interpretación exclusiva, pero exclusiva como facultad general, que tiene la Corte Constitucional. Entonces, el tema al final del día termina siendo muy sencillo. Ya que mencionamos este caso concreto del Consejo de Participación,
no podía el juez de la Concordia ni cualquier otro juez entrar a analizar siquiera un acto del Pleno de la Asamblea Nacional. Una de las funciones más importantes y democráticas, el seno de la democracia en cualquier país que siga un sistema de gobierno presidencialista, ¿verdad? Mayor razón si es el sistema de gobierno parlamentarista. Entonces, entra este juez de la Concordia a analizar ese caso y simplemente se pronuncia como que sí, el Pleno de la Asamblea violó la Constitución. ¿Cuáles habrán sido? No los hemos podido revisar en concreto los derechos constitucionales que estimaron violados los consejeros actuales destituidos del Consejo de Participación. El derecho a la defensa, no, porque hemos visto que se han defendido, se han sido notificados con el juicio, han intervenido en los debates, han seguido la etapa de la prueba. No hay derechos procesales constitucionales de por medio que puedan haber sido violados y no sé, por eso no se han hecho públicos, no se han esgrimido. Todo lo contrario, lo que se dice es que se desiste abiertamente de la segunda acción de protección planteada ante un juez de Quito porque ya se ha terminado en primera instancia, esa decisión es apelable, la decisión del juez de la Concordia sobre una materia constitucional. ¿Y cuál es al final del día ese gran problema dentro de ese tema? Que en el Pleno de la Asamblea, en sesión convocada para el efecto, resolvió la destitución de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Y resolvió eso por plenamente, no hay violación constitucional, está entre las facultades del Pleno, está entre las facultades de la Asamblea el juicio político a determinados funcionarios, los ministros de Estado, el procurador, etcétera, y entre ellos el Consejo de Participación Ciudadana. Y entonces, no hay violación alguna. Y lo que se alega es que no hubo un informe, que debió emitir la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Pero la Comisión de Fiscalización de la Asamblea la mora en emitir ese informe que hasta donde conocemos públicamente nunca se emitió, no puede coartar ni ser el vulgar mecanismo de comisión en la que está incrustado ahí un chantajista que ahora despotrica contra la propia Asamblea, cuando es uno de los elementos que más desprestigia a esa Asamblea, ¿no es cierto?, a esa Asamblea Nacional, alegar que por la falta del informe de una comisión que ese chantajista, que un villano cualquiera preside, ¿verdad? Entonces no anula o impide el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Eso no es posible, no es admisible, ¿verdad? Y entonces por eso es que el Pleno de la Asamblea, que de acuerdo con el artículo por ahí 81, 82 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, de la función legislativa, podía perfectamente pronunciarse y resolver o bien el archivo o bien el juicio político. Y dentro del juicio político, la censura, como en efecto se dio la censura de esos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Está entre las facultades. ¿Y por qué además? Que todo esto quede claro, porque no es que impera una constitución ni un artículo de la constitución. No es que impera solamente una ley, un artículo de una ley. Es todo un sistema jurídico que está concatenado, que lleva al final del día a que los funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos, que quede esto muy claro, todos los funcionarios públicos, dice el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, todos los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que les está permitido, lo que les sea permitido, en todo en el sistema, en el artículo 232 de esas mismas leyes, etcétera. No es que el funcionario público pueda hacer lo que se le ocurre, lo que a bien tiene cuando a bien tiene, sino que tiene que estar sujeto a todas las reglas que rigen en la República, y por eso insisto en que se trata de un sistema jurídico, no de una ley, de una norma particular en concreto, sino de todo un sistema jurídico, ¿verdad? Así que esta es la síntesis. Transmito estos breves comentarios. En lo posible, pues hemos
hemos acudido a la cita de leyes en concreto, artículos en concreto, las concordancias que tienen que ver con los temas que he referido y he tratado, a partir de las normas constitucionales y reiterando en el último caso con lo que concluimos, que digamos es el clímax a donde hemos llegado en el imperio de la ilegalidad en la República, en el imperio de la tergiversación de valores, porque cuando esos jueces de primera instancia y de segundo nivel inclusive le han regalado los fondos del Estado a los banqueros, le han devuelto bienes legalmente incautados hace más de una década, y le han regalado y desistieron también de una demanda de 2.000 millones contra el Estado ecuatoriano, nadie dice nada. Los editorialistas no dicen nada, los periodistas asalariados no dicen nada, ahí nadie dice nada. Y sin embargo, pues, porque todo esto se está moviendo, se está manejando con base en el odio a una persona, a un sector político, a un grupo político. Y eso no puede mover a país alguno. No hay manera que un país avance y que un país progrese en función del odio. Tiene que respetarse las distintas tendencias, las distintas afinidades o desacuerdos políticos. Esa es la democracia. La democracia no es solo a favor de un sujeto, de un presidente en un momento dado. ¿Qué tal sería? Lo pongo como ejemplo, no lo recomiendo porque estaría con los mismos vicios, pero ¿qué tal le resultaría al presidente y al gobierno que por cada decreto le planteen una acción de protección para anular el decreto? Y que esos procesos y que esos planteamientos vayan determinados a determinados jueces que van a resolver en un sentido que ya se conoce. Convendría revisar de estos jueces y de algunos de estos jueces el origen del documento, se puede sacar técnicamente, en qué computadora se hizo, mirar la redacción, comparar la redacción de esos fallos con otros fallos del mismo juez, comparar la puntuación, las faltas de ortografía, etcétera. Y se puede llegar fácilmente a ver que las sentencias o muchas de esas sentencias o decisiones de esos jueces no son hechas por los jueces que la firman. No puede un país vivir sin que haya jueces que hagan bien, que declaren bien y pronto la justicia. Estamos llegando en un momento dado a un país que es todo el país que prácticamente perdió el juicio. El que pierde el juicio es el país, es Ecuador entero. Y si se sigue dando lugar a esas acciones de protección improcedentes, cuando se trata de hechos que no son violaciones constitucionales, cuando los actos a que dan lugar han sido revocados o extinguidos, cuando los actos por los que se plantea una acción de protección son absolutamente legales y, por supuesto, constitucionales, no cabe acción de protección alguna y no hay lugar, como no puede haber lugar, a una declaración de inconstitucionalidad. Esta es la síntesis, señores. Agradezco la atención. De una u otra manera, en este programa me han hecho recordar mi época de profesor universitario, que la recuerdo, por supuesto, con mucho afecto, con mucho, si cabe, con mucho sentimentalismo. Y reitero lo que he dicho muchas veces y hasta hace poco en el lanzamiento de mi último libro, un par de semanas atrás, que todo lo que soy, en lo positivo, por supuesto, se lo debo a lo que soy profesionalmente y, repito, en lo positivo lo debo a mis profesores, a mis ex profesores y, por supuesto, de alguna manera también a mis exalumnos, que hay muchos exalumnos, por donde voy me encuentro con exalumnos que lo ayudan al profesor a estudiar, a investigar y a tratar de hacer las cosas bien en un país que merece hoy por hoy y siempre un futuro mejor. Muchas gracias, buenas noches. Esta fue nuestra voz editorial con el doctor Juan Falconi Puig en Hechos Ecuador. Unidos siempre por la verdad.